Liderazgo empresarial es el tema de este programa a fondo. Nos acompañan los cúpulas empresariales del Estado de Jalisco, representante de la Cámara de la Industria Alimenticia, el presidente desde luego, y la autoridad, el secretario de Promoción Económica. Les saludo con mucho gusto. Óscar Benavides, muchas gracias, bienvenido. Raúl, muchas gracias por tu invitación. Presidente de Coparmex, desde luego. El secretario de Promoción Económica, Jaime Martínez. Secretario, otra vez. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Manuel Herrera, que nos acompaña. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también el licenciado Felipe Gómez, que es el presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia y también, bueno, director general del Grupo Vida, que nos ha recibido una vez más aquí en sus instalaciones magníficas, aquí en Venta del Astillero. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los amigos y ya saben que esta es su casa. Muchas gracias. Gracias. Cumpleaños Sí, Oscar. Nada. Muchas felicidades. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Bien, Felicidades, Oscar. Pues vamos empezando, ¿qué les parece? Con un primer diagnóstico de cómo han sido estos 6 años, presidente de Coparmex, Óscar Benavides. ¿Cómo han sido estos 6 años? Bueno, pues fueron años interesantes, de mucha actividad. Fueron años que tuvimos crisis que nos llegaron de fuera, en el 2009, la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, la influenza, nos hizo que en general en el país y bueno, también en el Estado fuera un año complicado. Sin embargo, bueno, se retomó el rumbo y en este momento yo creo que estamos en el mejor de los momentos para y que es que cuando todas las economías están entrando a los pits a arreglar sus economías endeudadas, con problemas financieros, yo creo que con México y en especial Jalisco tenemos la posibilidad de avanzar de una manera muy importante. Y bueno, pues básicamente podemos hablar de muchos temas, podemos hablar del tema del empleo, podemos hablar del tema de infraestructura que fue muy importante, fue cercano a los 50,000 millones de pesos lo invertido en infraestructura. Tuvimos unos Juegos Panamericanos icónicos en la historia que nos pusieron en la imagen no solamente nacional, sino mundial. Y yo creo que Jalisco tiene todavía mucho más por dar. Manuel Herrera, visión de los industriales en estos 6 años. Un primer panorama, yo sé que podemos entrar al tema del empleo, de la competitividad, pero en general, una primera visión. Bueno, pues en general fue un sexenio complicado por, como dijo Oscar, algunas cuestiones económicas internacionales que definitivamente afectaron al Estado y al país. Sin embargo, creo que en Jalisco logramos cosas importantes en materia económica, que pues fuimos sin duda uno de los estados menos afectados por la crisis global. Mantuvimos un ritmo de generación de empleo que a mí me parece, si bien no llegamos a los empleos que se están requiriendo en el estado, sí logramos pues estar generando empleos, estar generando crecimiento y en relación a otros estados pues mucho mejor librados en un entorno económico que para todas las economías tanto de México como del mundo fue complicado, ¿no? Entonces creo que hay un balance positivo de este sexenio y bueno, obviamente con muchos retos hacia el futuro y con mucho optimismo porque además Jalisco y México hoy se encuentran en una situación privilegiada en muchos aspectos que habrá que aprovechar hacia el futuro. La Cámara de la Industria Alimenticia, a través de su presidente, platicamos hace unas semanas con él sobre su industria en concreto, pero una primera visión de cómo le fue a la industria alimenticia, Felipe, si nos comenta. Sí, pues coincido primeramente que fue un sexenio muy accidentado, sin embargo nos dejó un aprendizaje muy grande en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en algunas ocasiones se nos ha catalogado como un estado que no tiene grandes industrias, como si fuera una desventaja. Efectivamente, en nuestro estado, la mayor parte de las empresas son micros, pequeñas y medianas, pero desde mi punto de vista, eso fue una de las grandes diferencias con respecto a otros estados, por las cuales a Jalisco la crisis del 2008
o los problemas que se vinieron después del 2009 no nos afectaron tanto. Por supuesto que nos afectaron, pero cuando la producción está concentrada en pocas unidades gigantescas, una afectación provoca, encadena un daño en mucho mayor medida. Cuando la producción está dividida o distribuida en diferentes unidades económicas, pues vimos que ese daño se parte, se fragmenta, y cada uno tenemos la oportunidad de lidiar por separado con la parte de ese problema que nos corresponde. Y eso quedó demostrado en nuestro estado al ser el que mejor respondió y mejor se defendió de los embates que tuvimos del entorno. Afortunadamente también, pues con un balance positivo en términos macroeconómicos, y en el caso de nuestro estado, con más empleo, una producción mucho mayor también. Entonces al final creo que fue un balance muy positivo y con un grado de aprendizaje impresionante, que si podemos llevar a la práctica en un nuevo periodo en donde las crisis importadas nos dejen de afectar, debemos de poder tener mucho mejor resultados. Y de los importados, porque anteriormente en este país estamos acostumbrados a que cada 6 años, cada vez que terminaba un sexenio, tenían las crisis económicas. Ahora parece que eso no se ha dado así hasta el momento. Sí, así parece. Indiscutiblemente el problema del 2008, pues al contrario, México fue el que había tenido la experiencia de manejar ese tipo de problemas, que se puso a la vanguardia, y hoy resulta que México es una de las economías más atractivas del mundo para poder invertir, ¿no? Incluso ya posicionándose por encima de los países que componen el grupo conocido como BRIC. Ahora se habla de un MIST, en donde México es el que está a la punta, y bueno, pues todo eso, desde mi punto de vista, es un síntoma muy claro del beneficio que se tuvo durante esta gestión. A ver, secretario, desde el punto de vista de la autoridad, aunque tú no ocupaste los 6 años de la Secretaría de Promoción Económica, sin duda estás terminando esa administración. Tú también eres empresario, también eres comerciante. ¿Cómo? Mira, Raúl, primero te quiero agradecer los espacios que le has brindado al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Promoción Económica, a ti y en especial a Megacable, por estos programas que yo he recibido comentarios de los ciudadanos que les ha gustado mucho. Entonces, primero felicitarte y agradecerte los espacios. Escuchando hoy aquí a los líderes empresariales, creo que el sexenio fue de retos, sí de dificultades, pero también de grandes retos, donde nosotros como gobierno y el sector privado logramos confiar uno del otro, donde trabajamos juntos, y lo que dice Felipe es muy cierto. Jalisco es una economía diversa, fuerte en muchos sectores, y esto le permite balancear. Entonces yo creo que el trabajo que hizo los dos secretarios anteriores a mí y en mi caso, encabezados por el señor gobernador, fue muy productivo, pero siempre muy cercano y escuchando lo que los empresarios ven y desean y necesitan para desarrollar la actividad económica. Ya esas experiencias de crisis recurrentes era porque yo creo que los gobiernos de entonces no escuchaban lo que debería de ocurrir en la economía del país, y entonces inventaban una serie de políticas económicas que luego terminaban pagándose los platos rotos, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que señalar o festejar de este sexenio, que todo el tiempo estuvimos escuchando y tratando de entender lo que ellos necesitan para nosotros poner nuestra parte, ¿no? Bien. Ahora, podemos entrar ya con detalle en asuntos de empleo, ¿no? Porque a veces, cuando se dan cifras, también escuchamos datos que a veces no coinciden, ¿no? Analizamos hace unos días este proyecto, este análisis que presentó Jalisco cómo va. Bueno, pareciera como que a veces hay diferencias importantes en los números que se vienen presentando. Yo quisiera poder contrastar algo de lo que Óscar Benavides, que Coparmex a través de sus diferentes oficinas van presentando. Óscar, que les dio favor de presentarnos, explicarnos cómo fue ya en números concretos en empleo. Bueno, mira, en el 2013
2011 se generó un poquito menos de 45,000 empleos en el año, perdón, y en el 2012 pues, estamos quedando un poquito abajo de 42,000, prácticamente 42,000 empleos, quedando prácticamente en el cuarto lugar nacional, y verdaderamente fue una sorpresa para nosotros. Creíamos que íbamos a quedar abajo de 40, entonces creo que cerramos mejor a lo esperado, y pues, creo que sí ha habido trabajo en conjunto en los elementos que generan el empleo. Para que haya empleo necesita haber más y mejores empresas crecientes. Hemos tenido una muy buena comunicación con la Secretaría de Promoción Económica, en el caso concreto Coparmex. Estamos cerrando el año del 2012 con cerca de 500 proyectos empresariales que hemos trabajado en conjunto para que haya más empresas. Y también la calidad de empresarios a través, por ejemplo, de un diplomado de liderazgo social que nos ayuda a cambiar el chip en los empresarios para pensar de una manera mucho más innovadora. Yo creo que se trabajó también en temas muy importantes hacia adelante, como la consolidación de dos leyes económicas importantes, la Ley de Desarrollo Económico, la Ley de Promoción de Inversiones. Fueron casi un año de trabajo, aquí con el secretario Jaime Martínez, estuvimos trabajando a veces los sábados, los domingos, a mí me consta, en este tema, y yo estoy sorprendido de la apertura que ha habido por parte del gobierno en entender la problemática del empresariado, ¿no? Definitivamente también sentimos que hay un que es un modelo, hay que decirlo así, es un modelo a nivel nacional. Lo platicaba con el nuevo secretario de Economía, el Alfonso Guajardo, la semana pasada, y yo le mencionaba que yo creo que era importante que viniera a Jalisco a ver el modelo que tenemos del sistema estatal de financiamiento. Creo que la clave ha sido en la parte colegiada de cómo se integra este sistema, donde trabajamos la iniciativa privada también coordinadamente con el gobierno del estado de Jalisco, pero también no nada más se enfoca a generar los créditos hacia los micros, pequeños empresarios, sino que también nos preocupamos de que no se mueran. ¿Cómo? Con capacitación, con asesoría, con una mecánica muy novedosa que creo que es el acompañamiento que debe de tener este tipo de empresas. No nada más darles el dinero, sino el apoyarlos para que no fracasen. Fíjate que yo quisiera comentar que los números de empleo pueden ser vistos de una o de otra forma, pero yo creo que hay que contextualizarlos. Por decir un ejemplo, la cantidad de personas registradas en el Seguro Social en Jalisco es superior a la que se tiene en el Estado de México. Sin embargo, lo comparamos en términos poblacionales y el Estado de México es un estado con muchos más pobladores, ¿no? De más habitantes, de tal manera que lo que nos está diciendo esto es que estos 42,000 empleos que se generaron, o los 45 que de hecho en el año 2009, donde todos los estados perdieron empleo, Jalisco salió como por 500 empleos arriba, ¿no? Representan una aportación mayor en su comunidad que la que representa la generación de empleos en el Estado de México con su comunidad. Y entonces creo que debemos de reconocer que los 42,000 empleos no son suficientes, pero son uno de los mejores comportamientos económicos en generación de empleo que tuvo el país. ¿Cuántos empleos se necesitan en Jalisco para satisfacer la demanda de la mano? La necesidad poblacional, ¿no? Los que se están sumando. Los que se están sumando a la productividad. Un poquito menos de 80,000. 80,000 empleos. Entonces, pues sí estamos cubriendo un poquito más del 50%. Sé que no es lo necesario, pero como dice el secretario, a nivel nacional la proporción es mayor. ¿Qué pasa con esos 30,000 que no cubre la industria, los negocios? Fíjate, Raúl, que en años pasados teníamos una válvula de escape que era Estados Unidos. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Princeton del 2010, la tasa de migración de México a Estados Unidos ya es cero, prácticamente. Porque es más riesgoso. Asaltan a las caravanas en los estados fronterizos,
o se mueren en el desierto, o los atacan los rancheros de Estados Unidos, o los agarra la migra y los devuelve, también es más caro. Tiene que pagar hasta 3 veces o 4 veces más de lo que se pagaba hace 15 años para poder ser trasladado a Estados Unidos. También es menos rentable. Hace 15 años tenía sentido, porque cuando se ganaba un peso aquí en Estados Unidos eran 10. En este momento la relación es de 1 a 3.8, ya no es tan rentable. Y también hay que decirlo, los mexicanos ya tenemos herramientas que no teníamos hace 15 o 20 años, como el Seguro Popular, etcétera. Entonces, esos 40 ya se quedan aquí, esos 40,000 personas se quedan aquí en Jalisco, y un poquito el problema es que vienen a abundar la economía informal o a veces el crimen, que es la parte que a los empresarios nos toca seguir trabajando muy de la mano con el gobierno, pues para generar una mayor cantidad de empleos y de esa manera abatir no solo la pobreza, sino mejorar la seguridad. Yo creo que, Raúl, en ese tema tenemos que un reto poner por delante. Una cosa es la generación de empleo, que estás hablando de empleo formal, registro en el Seguro Social, que las empresas lo están haciendo, y otra cosa es el índice de ocupación. O sea, que esas 40,000 personas trabajan en algunas empresas formalidad del Seguro Social, que también hay que decirlo, no es el caso de los presentes, pero sí hay empresas que tienen informalidad. Entonces, todos de alguna manera buscan desempeñarse en alguna actividad económica. Obviamente que esto le genera un gran perjuicio al país, porque hay menos recaudación de impuestos, hay menos actividad formal, se presta a las competencias desleales. Ayer veíamos cómo los comerciantes organizados de la calle Medrano salen a la calle, ¿no? Contra los ambulantes. Entonces, ese ambulante es un ocupado. No es que yo quiera criticar o estar en contra del ambulantaje, sino que tenemos que reflexionar hacia dónde está el bien común de todos, ¿no? Entonces, la formalidad genera economía, genera riqueza, y la formalidad está en este momento abarcando el 50, el 55% de la demanda de trabajo que existe en el Estado, ¿no? O por parte de los ciudadanos. La otra es el reto, impulsar a las empresas, bien decía Oscar, el sistema de financiamiento estatal, más conocido como FOJAL, es ese instrumento que en ese colegiado ha buscado la manera de ya otorgar más de 60,000 créditos, la mitad o más de la mitad para mujeres y más de la mitad para el interior del estado, en las localidades, en los municipios, donde cada persona que pueda autoemplearse y generar una economía formal en su repeco, en alguna estructura fiscal normal, legal, pues está generando la riqueza, y eso es lo que tenemos que seguir impulsando. Y bien lo dice Oscar, es un modelo ejemplar del sistema de financiamiento que tenemos en Jalisco. Estamos platicando a fondo con los cúpulas empresariales del Estado de Jalisco, las cámaras más representantes y el secretario de Promoción Económica. Permítanme hacer una pausa. Regresamos para hablar con los industriales sobre cuáles fueron los retos hace 6 años, qué se logró y qué quedaría pendiente. Jalisco ahora está mejor. Si recorres la ciudad verás cómo ha cambiado. Hoy la cruzas sin semáforos desde el aeropuerto hasta la salida a Puerto Vallarta, pasando por aquí y muchas obras más. En 50 años no se había concluido el periférico. Hoy puedes usar nuevos tramos, nodos y retornos. Este gobierno lo está terminando. Unimos Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara. Por toda la ciudad has visto 15 nuevos estadios panamericanos. Por primera vez, tras 470 años de fundación, Guadalajara hoy limpia sus aguas negras. ¿Te fijas? Ahora hay muchas obras que hace 6 años no existían. Gracias. Por ti, ahora Jalisco está mejor. Amigos a fondo, seguimos platicando con los cúpulas empresariales del Estado de Jalisco y las cámaras más representativas y el secretario de Promoción Económica, desde luego. Preguntaba Manuel Herrera, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco, ¿cuál ha sido y cuál era el reto hace 6 años? Y hablando de 6 años, estamos hablando de ese sexenio que está por terminar, y
dentro del área industrial que tú encabezas, que tú vienes representando, ¿cuáles eran los retos y qué se logró y qué queda pendiente? Bueno, hace 6 años platicábamos de pues la gran importancia que tenía, por una parte como Estado de Jalisco, ser más competitivo a nivel nacional e internacional, y ya hablando particularmente de la industria, hacer empresas también más competitivas. Entonces, en nuestro plan estratégico, que obviamente fue refrendado cada periodo, pero hace 6 años hablábamos de 2 grandes líneas de la competitividad externa o el entorno competitivo que permitía pues ser un estado más atractivo para atraer y retener las inversiones, y por otra parte como empresas cómo hacerlas más competitivas. Y entonces se generaron una serie de proyectos, de programas que nos permitirían ir en esos 2 grandes caminos para lograr tener un estado más competitivo con empresas más competitivas y entonces generar más oportunidades para los jaliscienses. En ese sentido logramos conjuntar esfuerzos del sector privado con el gobierno del Estado, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con la academia, para poder conjuntar una visión uniforme, única, de la competitividad en el Estado, y es como nace el proyecto de la Agenda Única por la Competitividad. Un proyecto que nos permite tener un eje rector con un banco de proyectos que se tienen que llevar a cabo en el Estado y que nos van a permitir ser más competitivos como Jalisco. Eso hablando del entorno competitivo, ¿no? Entonces ahí hablábamos, por ejemplo, de la importancia de impulsar el corredor logístico desde Manzanillo hasta el puerto de Altamira, pasando obviamente por Guadalajara, por Aguascalientes, que nos permitiría con una visión regional ser en materia logística mucho más competitivos y que básicamente comprendía la infraestructura carretera, ferroviaria, los centros y parques logísticos, los parques industriales, en fin. Es por poner un ejemplo de un gran proyecto de la agenda de competitividad. No se ha cumplido al 100%. No al 100, pero ha habido avances muy importantes. Por ejemplo, también hablábamos ahí de la importancia de tener las plantas de tratamiento, de tener las presas de abastecimiento de agua para la zona metropolitana. Yo te puedo decir que en el tema de tratamiento de aguas, por ejemplo, en Jalisco vamos a terminar tratando prácticamente el mayor porcentaje de las aguas de la ciudad. Hasta el 80% decía César Corcaraz. Exactamente, y eso en materia de competitividad para el Estado es muy importante porque los inversionistas son cosas que miden al momento de elegir un destino para poner una inversión. En la parte logística que yo te decía, se arrancó el macrolibramiento. La carretera Manzanillo a Guadalajara prácticamente va a ser de 4 carriles. La carretera de Guadalajara hasta Aguascalientes, pues prácticamente todas las rutas sí están muy avanzadas. El macrolibramiento se va avanzando muy bien. En este periodo se va a terminar ya el periférico, lo cual también va a ayudar mucho en este corredor. Entonces sí hay grandes avances. ¿Dónde quedamos pendientes? En la parte ferroviaria, por ejemplo, ¿no? Consideramos que el ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes es fundamental. Es un tema que ha sido de mucha insistencia por parte, pues no solo de los industriales, de las mismas autoridades estatales y de todos los jaliscienses, y que bueno, son proyectos que han quedado ahí, que hay que seguir impulsando, ¿no? Pero este esfuerzo que se hizo con la agenda de competitividad, que nos ayudó a clarificar qué es lo que tenemos que hacer en Jalisco para ser más competitivos. Se hicieron proyectos específicos, el caso del Centro del Valor Agregado, y hoy un proyecto importantísimo que si nos pasamos ya a la competitividad interna, hoy el factor número 1 de competitividad de las empresas es la innovación. En ese sentido logramos impulsar el Centro de Innovación y Desarrollo Industrial con un apoyo absoluto del gobierno del Estado, con apoyo del gobierno federal, para tener en Guadalajara el primer modelo que integra a los clústeres como una estrategia de integración de las cadenas productivas, pero basados en un factor de competitividad que es la innovación. Entonces ahí estamos sumando a los diseñadores, a los investigadores, vinculado con todas las universidades,
y son proyectos sumamente importantes, son grandes logros de esta administración y del sector privado, donde vamos a lograr tener también empresas más competitivas, ¿no? Eso es para decirte así como grandes rasgos que hace 6 años platicábamos de eso, ¿no? Que teníamos que hacer empresas más competitivas y requeríamos de un entorno más favorable para la competitividad. Y de ahí, quiero ver si de ahí es donde surge, secretario, por ejemplo, este clúster o esta innovación de presentar la industria joyera, la industria textil, la industria del vestido, en este frente que se llama Minerva Fashion. Minerva Fashion o que es sí, el Consejo de la Moda. Esta estrategia de clusterización precisamente trataba de eso, integrar cadenas productivas completas para ser más competitivos. Hoy el sector joyero, la cadena textil, vestido y cuero calzado se unen y entonces los fabricantes de zapatos dicen, ahora yo no fabrico zapatos, ahora fabrico moda. A través de la generación de valor agregado y esta unión, entonces vamos a competir generando más valor en los mercados. Y esta misma integración se está dando, por ejemplo, en el sector alimenticio, con el sector restaurantero, con el sector agropecuario, con los tequileros, precisamente para generar valor en la industria alimenticia, ¿no? Y así, con esta estrategia, pues el clúster de alta tecnología, el clúster mueblero, y todas estas cadenas productivas se están integrando y hoy, pues, representan el alma de este gran proyecto que es MIND México Innovación y Diseño, que aglutinará a todos estos clústeres, como te decía yo, con un factor importantísimo de competitividad interna de las empresas, que es la innovación y la generación de valor. Que este edificio está a un lado de la Expo Guadalajara, para que las personas que de alguna forma ubiquen este esfuerzo conjunto. Ahora, hablas de competitividad, Manuel Herrera, pero sí, por otro lado, hablando de competitividad, secretario, pues vemos que Honda se va de Jalisco, compitió con Mazda, que se queda en Guanajuato, y ese tipo de cosas que a lo mejor nos hacen mucho, son empresas, son símbolos o son íconos de la industria que finalmente Jalisco pudo haber competido y no están ya con nosotros. Sí, bueno, ya en algún otro programa habíamos comentado, en el caso de Mazda no hubo una propuesta del Estado de Jalisco, sin embargo sí hubo algunas compañías que estudiaron la probabilidad de quedarse en Jalisco y no se quedaron. Creo que una de las respuestas a esto, y que en el futuro va a dar buenos resultados, fue la construcción del centro logístico. Antes del centro logístico no había habido inversiones importantes en áreas industriales desde la industria del Salto, ¿no? La zona industrial del Salto, de lo último, y ahora centro logístico. El centro logístico está ubicado después de Acatlán de Juárez por la Libre hacia Ciudad Guzmán, tantito antes de una población que se llama Andrés Figueroa. Ahí hay una reserva territorial con instalaciones industriales para que las empresas grandes puedan llegar a instalarse. Tendrá un puerto seco, tendrá una escuela, tendrá una zona de recinto fiscal. Por ahí está la autopista Manzanillo, que es lo que Manuel comenta sobre volver competitiva toda esta zona para el comercio y la industria. Y esa es una respuesta que el sector privado, con la gestión del gobierno del Estado, se concretó. Hoy se tiene prácticamente la primera etapa concluida. Seguramente las primeras empresas empezarán a construir sus naves industriales probablemente en el mes de marzo o abril, y veremos ahí un desarrollo importante, que con ese lo que se pretende es atraer a estas grandes industrias. Y que tengan su desarrollo sustentable, ¿no? Así es. Con industria. Sí, hay una enfrente, otra reserva territorial del mismo centro logístico, donde podrá vivir alrededor de 50,000 personas, para que no tengamos esta parte del traslado vehicular que genera contaminación, que genera embotellamientos y conflictos viales. Entonces la idea es crear una ciudad sustentable que sea proveedora del factor humano a las industrias que están prácticamente cruzando la carretera. Así es. Entonces hablas del centro logístico, hablas del MAN, que ya lo decía Manuel Herrera. ¿Qué más destacarías tú como secretario para ser competitivos? Porque tenemos el problema también del tema del gas, que Manuel Herrera lo ha tocado permanentemente. Sí. Ese punto, una promesa del gobierno federal que llegara gas
a la zona industrial. Ajá. Y por alguna razón, ¿qué te dijeron la última vez? Sí, el problema que hay con el gas natural en México, primero decir que hoy tenemos la gran ventaja competitiva a nivel mundial de tener un acceso a un costo del gas natural, pues a un precio verdaderamente muy competitivo a nivel internacional. Hoy estamos accediendo a un gas prácticamente a $2 cuando importarlo nos costaría 16 o 18 dólares. Pero si no llega, no hay gas más caro que el que no llega, ¿no? Ahora, el gas sí está llegando, lo que es insuficiente es la infraestructura de transporte del gas. Entonces, con esta infraestructura de transporte del gas natural insuficiente, cuando hay algún problema en el sistema, por menor que sea, baja la presión y sucede lo que nos ha pasado en Guadalajara, que es que las famosas alertas críticas que te invitan como empresa a disminuir tu consumo, que han ido de un 10 a un 20%, y eso repercute de manera importante en la producción. Entonces, esta infraestructura de gas atiende una falta de planeación en su momento de la red de transporte de gas natural, y estará solucionado este problema aproximadamente en 24 meses más. A corto plazo, ya tenemos un gasoducto de Manzanillo a Guadalajara, y lo que tenemos que aprovechar es ese gasoducto para poder importar el gas natural. Pero nosotros lo estamos comprando en México a $2 y importarlo cuesta 18. Entonces, el gran debate o la negociación en este asunto ha sido: no nos dejen pagarlo en 18, eso se tiene que prorratear a nivel nacional, porque no es la culpa nuestra de los industriales de Jalisco el que la infraestructura de transporte de gas natural no esté como debería de estar en este momento. Entonces, ha habido una recepción muy positiva por parte de Pemex, por parte de la CFE, por parte, obviamente, impulsada por los industriales, y el gobierno federal ya pues está prácticamente de acuerdo en llevar a cabo, instrumentar una política pública a través de la cual se puede importar el gas natural y que se prorratee ese sobrecosto del gas natural, donde estaríamos entonces pagando en lugar de $2, a lo mejor $2.20, siendo un precio altamente competitivo, pero ahora sí que pues le toca pagar un poquito más a todos, ¿no? Que no la carguen nada más a Jalisco. Competitividad, entonces, en Jalisco somos más competitivos hoy que hace 6 años. ¿Qué porcentaje? Bueno, crecimos en el índice de competitividad, mejoramos, ahí está el número, y quedamos en el 13º lugar en el país. Sin embargo, ahí las fórmulas ya han sido algunos ajustes, pero habría que señalar que la medición es más amplia que solamente la propia economía, al producir el poder judicial, la educación, la infraestructura. Entonces hay algunas cosas que todavía tenemos que seguir creciendo, pero en lo que respecta a en los sectores que llamaban tradicionales, que ahora son sectores del diseño y de la moda, la estrategia de clusterización fue muy importante. Ya lo dijo Manuel, en los distintos sectores cómo se organizaron, y hoy tenemos pues el Consejo de la Moda u otro tipo de estrategias. Sí, de hecho, por el país, el propio Consejo de la Moda ya es un nacional. Entonces, esta estrategia le permitió a un sector evolucionar y competir en el mundo. Caso concreto, la joyería, donde Guadalajara es la capital de joyera de América, y tiene diseños que hoy están en Italia compitiendo, ¿no? Es un ejemplo. Por el otro lado, la parte de la electrónica, el conocimiento, nos llevó a tener inversiones fuertes, por decir, el Centro de Ingeniería y Desarrollo de Intel, que está aquí cerca de aquí, y muchos de ellos de ese tipo se establecieron en Jalisco. Nos dieron el reconocimiento para poder ser Agencia Espacial Mexicana, una oficina, y luego, pues cerrando con Ciudad Creativa Digital. O sea, el análisis de por qué poner a Ciudad Creativa Digital en Guadalajara es parte de este avance tecnológico que Jalisco y que Guadalajara ha tenido en los últimos años. Por otro lado, hay suficiente impulso, perdón que te interrumpa, sí. Porque hoy se le destinaron 20 millones de pesos a Ciudad Creativa Digital, o sea, 20 millones de pesos no es lo que en el presupuesto está... No, el presupuesto de Jalisco son 100 millones de pesos. De Guadalajara, perdón.
Bueno, es es una inversión que tiene que hacer el gobierno municipal, el del estado y el federal. Viene por tres partes. Viene por tres partes, más el privado, ¿no? Siempre, tradicionalmente, el mayor monto lo pone el gobierno federal. Entonces habría que entender que Guadalajara, en su recaudación y en su dinámica, está aportando algo, pero también está aportando terrenos que van a quedar en el fideicomiso, o que ya están en el fideicomiso de la AC, y esa es una forma de aportar, ¿no? Aquí lo importante es poder coordinarnos y que vea el gobierno federal que hay una íntima relación entre el gobierno municipal, el del estado y la iniciativa privada para poder acceder a recursos federales, que hay más o menos 23 dependencias federales que pueden invertir en ciudad creativa digital, desde Conaculta, educación, hasta economía u otras dependencias, ¿no? Tenemos que ir con proyectos ejecutivos muy claros, para eso ya se trabajó en un plan maestro, pronto estará concluido, se hizo una inversión por parte del gobierno federal importante, que costó como 40 millones de pesos el estudio, y ahí está, pero al final el reconocimiento al esfuerzo que la industria, la empresa, el gobierno ha hecho por estos últimos años, ¿no? Y es un gran proyecto detonador. Ya hablábamos centro logístico, el centro de valor agregado y el centro de recursos genéticos en el área agropecuaria y alimenticia son en la misma línea de innovación y desarrollo, pero en un sector en donde tenemos que también ser más competitivos con alimentos diseñados o preparados de manera diferente, nutracéuticos, moleculares, que van a ser, yo creo, futuro para resolver los problemas alimentarios. Hoy tenemos que crear alimentos de más capacidad y más calidad, pero con menos demanda de consumir el entorno, el medio ambiente, agua, praderas, atmósfera. Modificaciones genéticas. Tenemos, no necesariamente genéticas, mira, yo creo que está en la ingeniería y en la ciencia. Si tú extraes y concentras cualidades alimenticias de una papaya, tú te puedes tomar una cápsula de papaya que equivale a que te comerás 200 kilos de papaya, los cuales no podrías consumirlos, ¿no? No tienes una cuba, un estómago capaz. Todo lo que se está haciendo con la ingeniería alimenticia es extraer esos elementos nutricionales y poderlos potenciar. Entonces ahí no estamos agrediendo al medio ambiente, no estamos alterando genéticamente, simplemente estamos potencializando los elementos nutricionales que tienen los alimentos, ¿no? Estamos platicando a fondo, terminando el sexenio con los cúpulas empresariales, el secretario de Promoción Económica y las cámaras más representativas. Vamos a terminar con inversión. ¿Cómo nos ha ido en inversión? ¿Han crecido las inversiones? ¿Qué elementos toma en cuenta una empresa, una industria para venirse a establecer aquí al estado de Jalisco? Y bueno, ¿cuáles han llegado y cuáles se han quedado regresando? Estamos en el Grupo Vida, agradecemos que nos haya aceptado de nueva cuenta su director general, presidente de la industria alimenticia, a este lugar. Por cierto, yo quisiera que nos platicaras brevemente tu industria, que es la de la avena básicamente, y bueno, que tiene presencia a nivel Latinoamérica y continental desde luego. Bueno, ¿qué toma un industrial como base para decir, voy a poner una planta en Jalisco, una planta en Monterrey, o una planta en San Luis Potosí, o en Colombia, o en Canadá? ¿Qué toman en cuenta ustedes? Bueno, primero que nada, habrá que asumir que cada industria tiene características muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria alimenticia en la cual nosotros participamos, la disponibilidad de materia prima es algo fundamental. Nosotros, en nuestro caso, donde el grano de avena es el principal insumo, lo que buscamos es poder tener la posibilidad de invertir en plantas que estén ubicadas, si no en medio del centro de producción, pues lo más cercano que se pueda. Ahí limitas los posibles objetivos, ¿no? Y cada industria deberá de identificar si hay alguna ventaja en ese sentido. Después, dentro de las alternativas, en nuestro caso, lo que hemos aprendido es, en primer lugar, pues el grado de diferencia que haya entre las culturas, para empezar.
No es lo mismo invertir en un país de habla hispana que en un país que hable en una lengua completamente distinta. La forma de comunicarse, los hábitos, los gustos, a lo que nosotros estamos acostumbrados, difiere mucho. Después, sin duda, es una seguridad jurídica absoluta, porque invertir a miles de kilómetros de distancia, pues te genera una situación muy distinta de supervisión. Nosotros nos hemos enseñado a delegar forzosamente, porque no está en los planes de nosotros cambiarnos de residencia para estar como estamos acostumbrados en México a hacer negocio, siempre al pie del cañón o al ojo del amo, como rezan los dichos populares, ¿no? Entonces, cuando vas a arriesgar tus recursos en un lugar tan lejano, sin duda que la seguridad jurídica es indispensable, las facilidades para las gestiones también, la posibilidad de abrir una nueva sociedad en corto tiempo. ¿Por qué? Porque en esa medida es el tiempo que te va a requerir estar allá gestionando el proyecto que tú traigas en mente. Los recursos humanos también son fundamentales, el nivel de profesionalización o especialización que tenga el mercado laboral para tu tipo de industria. Eso también es un elemento muy importante. Las facilidades de financiamiento, las tasas de interés, los costos. Por ejemplo, en Chile, debo de reconocer que tienen un crédito muy flexible, hay un número enorme de bancos, facilidades para créditos que nosotros apenas vamos en ese camino, pero que te ofrecen ventajas para poder actuar más rápido, ¿no? El tiempo que transcurre entre que decides invertir y puedes empezar a producir tu primera unidad del producto terminado, pues ese tiempo tú procuras que sea lo más corto posible para empezar a vivir la experiencia pues a la brevedad y tener la posibilidad de llegar a tu punto de equilibrio también lo más rápido posible. Entonces, ese tiempo es fundamental, ¿no? ¿Y cómo es entre Chile, Canadá, México? Mira, cada uno tiene circunstancias diferentes, algunas que comparten, en nuestro caso al menos, pero otras que sí marcan una diferencia importante. Por ejemplo, en Canadá, el tema de las relaciones laborales con los empresarios, pues son, no quiero decir que son simples, pero sí son muy sanas. No existen las grandes amenazas de poder hacer una mala contratación que te genere un problema laboral, ¿no? Allá han madurado en ese sentido, nos llevan un buen caminito. Me queda claro que la base de las leyes es otra, pero al final en la práctica, pues es algo que al industrial le permite tomar decisiones con un riesgo no solamente medido, sino prácticamente definido, ¿no? El costo de la nómina pues va en función de las horas que trabajan las personas. Eso no significa que ganen poco, eso significa que es una invitación a hacer un trabajo verdaderamente productivo. En fin, eso es lo que yo resaltaría de un país como Canadá, por ejemplo, ¿no? De Chile, insisto que el tema macroeconómico es una ventaja enorme para tener todas estas facilidades. Yo te puedo comentar que allá es posible obtener un crédito para una empresa importante sin tener necesariamente que ofrecer garantías hipotecarias. Algo que aquí en México lo logran las empresas que no necesitan crédito, ¿no? Que de todas maneras lo usan porque su costo de capital disminuye, pero que pues realmente tienen años y años de excelente relación, etcétera. Pero una empresa mediana de reciente creación, pues para poder obtener un financiamiento tiene que poderlo respaldar a veces en una proporción complicada de lograr, y eso es una barrera enorme para que ese negocio empiece a generar.
A ver, inversiones, ¿cómo estamos en Jalisco? Bueno, el sexenio, Raúl, representó alrededor de 15,000 millones de dólares. Fundamentalmente la inversión nacional fue la que se llevó 11,000 y fracción millones de dólares, y la extranjera 2,600 millones de dólares. La mixta es muy pequeña, fue una inversión importante. En los últimos años, todo este año se desaceleró algo la inversión, siendo una situación internacional difícil. Los grandes corporativos, las grandes empresas, pues están reservando sus recursos para ver hacia dónde se van a mover las cosas. Ayer escuchaba en las noticias con el Foro Económico Mundial que ya estaban hablando, algún premio Nobel decía que México ya es más competitivo en mano de obra que China. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos para concluir. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la visión de Manuel Herrera? ¿Cuál es la visión de Óscar Benavides? ¿Cuál es la visión de Felipe? Y también desde luego del sector de promoción económica, que aunque deja el sexenio, pero bueno, la experiencia acumulada nos puede indicar cuál es el reto, hacia dónde hay que caminar. Jalisco ahora está mejor. Si recorres la ciudad verás cómo ha cambiado. Hoy la cruzas sin semáforos desde el aeropuerto hasta la salida a Puerto Vallarta, pasando por aquí y muchas obras más. En 50 años no se había concluido el periférico. Hoy puedes usar nuevos tramos, nodos y retornos. Este gobierno lo está terminando. Unimos Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara. Por toda la ciudad has visto 15 nuevos estadios panamericanos. Por primera vez, tras 470 años de fundación, Guadalajara hoy limpia sus aguas negras. ¿Te fijas? Ahora hay muchas obras que hace 6 años no existían. Gracias. Por ti, ahora Jalisco está mejor. Les voy a explicar qué es Smartbox y cómo gracias a él estoy aquí. Smartbox es... Smartbox tiene más de 900 experiencias que solo se pueden explicar una vez que las vives. Estamos a fondo concluyendo el reto. ¿Cuál es el reto para los próximos años? Desde el punto de vista de quienes hoy encabezan los grupos organizados de empresas, desde luego, empezando con Coparmex y Óscar Benavides. Óscar, ¿cuál es el reto hacia adelante? Yo creo que en primer lugar, Raúl, es estar unidos. Mira, la competencia no está dentro de Jalisco, la competencia está en otras partes del mundo y está en otros estados. Y es una competencia por atraer esos flujos de inversión y aterrizarlos aquí. Y ahí es donde debemos de estar unidos. Creo que en el sector empresarial tenemos una muy buena unión, me precio de ello, aquí en Jalisco. Hemos estado trabajando de la mano. Cuando está la crisis aviar, obviamente nos apoyamos del Consejo Agropecuario de Jalisco, que hay que decirlo, pues somos el estado agroindustrial más importante. Y bueno, de alguna manera... yo creo que hay muchos temas ahorita, el macrolibramiento ferroviario, la conexión a Aguascalientes va a ser clave, todo ese corredor logístico. Y no es para nada más ver pasar nuestras mercancías, es como decía Manuel, clusterizar en el proceso y agregar valor con mucha más competitividad que las que tienen los Estados Unidos. Pero ojo, estamos en competencia también con un Durango y un Sinaloa que acaban de construir el puente más alto del mundo y que también están buscando acceder al sur y a la costa este de los Estados Unidos. Ahí tenemos que ser inteligentes, tenemos que trabajar en equipo, no solamente los jaliscienses, sino con Aguascalientes, con regionalmente, con Guanajuato, con Colima, entonces para hacer todo ese corredor de una manera regional. Geográficamente estamos en una situación ideal. Está México pues ubicado con Norteamérica, Sudamérica, tenemos Europa, tenemos a Asia y vaya, la parte de Asia que es la que más está creciendo,
pues son los puertos del Pacífico los que más dinamismo van a tener en este momento, más que los del Atlántico. Nosotros estamos muy cerca de poder integrar esa parte. Efectivamente, necesitamos afinar temas de transparencia y todos los niveles de gobierno, pues para dar esa tranquilidad del buen uso del erario. Hay que decirlo, la transparencia y la rendición de cuentas es motivo de competitividad también. El agua, hemos hecho avances importantes, se concluyó la plaza de tratamiento del ahogado con 2.5 metros cúbicos por segundo. Viene ahora la de Agua Prieta, que en su conjunto pues, probablemente nos vayan a dar entre 12 y 13 metros cúbicos por segundo, que eso es algo que no se había hecho antes, el tratamiento de las aguas. Se concluyó la Yesca, ahora falta en la parte de los altos, pues lo que venimos llamando como el aljibe, que es Zapotillo, y luego tenemos que resolver el problema del Tinaco, que también es la parte ya muy cercana a Guadalajara. El purgatorio, y el agua es tema de competitividad, más allá del tema de competitividad, es de seguridad nacional. Gracias, Oscar. Manuel Herrera, tú cómo ves el reto principal, ¿tiene que influir el cambio de color de partido político? O sea, ¿influye en la práctica? Ustedes como industriales, ¿te afecta que se vayan los azules y que regresen los rojos? O sea, ¿esto cómo nos afecta? ¿O lo ves como beneficio? ¿O cómo lo ves? No, yo simplemente creo que lo que dice Oscar es muy importante. Tenemos que estar unidos, como hemos trabajado siempre, iniciativa privada, de la mano de los gobiernos, sumando al sector académico también. Y en ese sentido, yo veo un panorama optimista. Nosotros hemos desarrollado un proyecto de 100 políticas públicas para el desarrollo industrial, donde de manera puntual están descritas acciones concretas que tenemos que implementar en Jalisco para hacer una industria más competitiva y una industria ganadora. Hoy hay un nuevo marco legal en materia de desarrollo económico, con una nueva ley de desarrollo económico, que por cierto en el tema de competitividad contempla un consejo para la competitividad, donde por ley se debe de aprobar la agenda de competitividad en la cual todos los jaliscienses vamos a estar unidos, sector gubernamental con los tres poderes, sector privado a través de los organismos de representación, obviamente la academia, los sindicatos, y de esa manera estar todos unidos con una misma visión y haciendo cada quien lo que nos corresponde. Yo estoy seguro que si hacemos las cosas de esa manera, el futuro de Jalisco es muy prometedor, porque estamos en una situación privilegiada. Hoy en el mundo están volteando a ver a México. En Jalisco creo que está claro lo que tenemos que hacer para ser más competitivos. Lo que nosotros, como lo decía Oscar, en los próximos años es que Jalisco se ubique al menos en los 5 primeros lugares de competitividad, y eso se tiene que ver en mayor generación también de inversiones, mayor generación de empleos, mayor beneficio para los jaliscienses, y eso es lo que nosotros esperamos lograr. En ese documento de las 100 políticas públicas nosotros estamos promoviendo que del presupuesto total del Estado de Jalisco se debe de destinar al menos un 1% para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, al menos un 1% de ese presupuesto para la atracción de inversiones y al menos un 1.5% para inversión en ciencia y tecnología, tanto en el sector privado como en las instituciones gubernamentales. Eso nos permitiría además potencializar mucho más la cantidad de recursos que podemos jalar de la federación y bueno, con eso tener un mucho mayor panorama de desarrollo económico en Jalisco. Muy bien. Secretario, termina tu gestión igual que la administración de Emilio González. Sí, tu experiencia como empresario que eres, como ganadero que eres también, y como secretario de promoción económica, finalmente, ¿cuál es el reto que tú ves desde esta parte? Ya escuchamos a los empresarios, claro. A los industriales. Yo veo tres retos en 3 líneas, aunque estas 3 cobijadas primero con el diálogo, la unión, como bien lo dice Oscar, del trabajo del sector privado con el gobierno. Bajando de esa capa vería, una es mayor inversión en todo aquello que tenga que ver con innovación
y la economía de la inteligencia. Jalisco tiene grandes potenciales para crecer en el sector de la inteligencia. La segunda que yo veo es toda la parte de infraestructura y logística. Y aquí pongo cosas muy concretas. Tenemos que tener el ferrocarril, pero también tenemos que ser la segunda aeropuerto. O sea, estamos en una ubicación privilegiada, pero si no estamos preparados para que las mercancías se integren, se manufacturen y se comercialicen de manera veloz en esta zona del país, no vamos a crecer. Y la tercera, la cuestión alimentaria. Siendo nosotros el estado número 1 en la producción agropecuaria, debemos de agregarle valor y mayor valor e innovación a la industria alimenticia. Viene un gran momento porque somos muchos en el mundo y todos comemos. Entonces yo creo que la economía de la inteligencia, la alimentación y la logística son 3 sectores en donde las políticas públicas y la inversión deben ser mayor. Sin embargo, hay algo que tenemos que trabajar intensamente ahorita, que además se cierne como un gran peligro para México y para la economía jalisciense, que son los esfuerzos, vamos a llamarle expansores, que tiene China. Me estoy refiriendo concretamente al proyecto en Quintana Roo, Dragon Mar, que sí afecta a Jalisco y afecta a México. Ayer estaba el trabajo, dijo que no afectaba, le llamó mucho la atención de trabajo de Jalisco. Yo creo que afecta en el momento en que los productos manufacturados chinos desplazan productos manufacturados en México, definitivamente afecta. Esa es una plataforma comercial para la producción china, para toda América, y incluso, con todo respeto a los quintanarroenses, pero ¿cómo pueden aceptar 3,000 nuevas plazas de chinos en vez de favorecer a 3,000 mexicanos en un modelo de comercialización como el que puede hacer, pero de productos de América Latina? Ayer declaraba el presidente Peña que México tiene que retomar el liderazgo en América Latina. Yo creo que una manera de retomarlo es con una plataforma comercial como esta, pero para América Latina, y no necesariamente tener esa posición de entregarle a otra potencia nuestra economía. Yo creo que sí es un reto y que es un llamado a la Secretaría de Economía y el Gobierno Federal para que pueda dirigir los destinos de la economía de este país con mayor prontitud en este tema, porque si no los chinos pues van a venir y luego vamos a tener problemas con nuestra industria, ¿no? Yo creo que ese es un reto corto plazo, pero a largo plazo es entrarle al tema de la economía de la inteligencia, del diseño y la innovación. Queda ahí el edificio de MIND como base. En la de logística hay gestiones, debemos alcanzar la segunda pista del aeropuerto, y queda también el centro de valor agregado como un elemento potencializador de la industria agroalimentaria, ¿no? Creo que tiene las bases el Estado, pero se requiere mayor inversión en esto. Pues hay que hacerlo. Secretario de Promoción Económica Jaime Martínez, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Y por estos programas que, bueno, vale la pena, una serie de programas donde le mostramos la industria, el comercio más representativo del estado de Jalisco, y desde luego esto, bueno, agradeciendo su participación y el impulso para poder hacer esto. Óscar Benavides, presidente de la Coparmex. Gracias, presidente. Muchas gracias, Raúl, es un honor haber estado aquí. Manuel Herrera, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Saludos. Sales en marzo, también hay cambio. También hay cambio ya. ¿Quién entra? Juan Alonso Niño Cotas, de la industria del calzado, ¿verdad? un industrial comprometido que va a hacer un gran papel al frente del Consejo de Cámaras Industriales. Muy bien. Felipe Gómez, nuestro anfitrión, muchas gracias, Felipe, por recibirnos aquí en la industria. Muchas gracias a ustedes por la visita, esta es su casa, y secretario, muchas gracias por todo el apoyo durante este periodo que me tocó participar. La verdad es que te deseo lo mejor como ser humano, como empresario, y pues aquí tienes tu casa, aunque ya no tengas la responsabilidad de la CEPROE. Gracias, Felipe, muchas gracias. Gracias. Euseca nos ve como siempre, los agradecimientos a este programa a fondo. Lo esperamos la próxima semana con otro programa de interés. Gracias.